Bien, oremos, chicos, para comenzar esta clase bíblica. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados y perdónanos si te hemos ofendido en algo en este día. Ayúdanos a guardar cada día mejor. A medida que pase el tiempo podamos guardar mejor todos tus mandamientos y también el día sábado, Señor. Padre Santo que estás en el cielo, perdónanos nuestros pecados. Te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles estén con nosotros, y te pedimos por los miles de hermanos en todo el mundo que están escuchando estos temas, que realmente le puedan ser de bendición. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos también que los hermanos que nos escuchan por diferido también se atrevan a formar clases bíblicas y grupos de estudio para profundizar en tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, para las personas que nos están visitando ahora y para las personas que quizás no han venido siguiendo el lineamiento de las clases bíblicas que tienen que ver con la serie de irse a vivir al campo, que es un tema que es doctrina de nuestra iglesia, chicos, como ustedes saben, el espíritu de profecía habla sobre la ida al campo y específicamente habla de 3 tipos de ida al campo, como ustedes ya saben. Hemos estudiado en las clases anteriores cuáles eran esos 3 tipos de ida al campo, que hay que estudiarla de manera sistemática para saber cómo ubicarnos y cómo conceptuar bien ese tema. Yo he querido adicionar una clase más al tema de la serie que se llama Los Adventistas deberían, no es que deben, sino deberían vivir en el campo. He adicionado una clase más que es la clase número 14 porque he quedado muy asustado con las cosas que están pasando. Ahora bien, hay muchas personas que quizás no entiendan esta clase si no escuchan la clase número 13. Esta es la clase número 14, pero hay que escuchar la clase número 13. ¿Se acuerdan que la clase número 13 se llamaba La destrucción de Haití, un preludio de lo que acontecerá en las ciudades? Y estamos viendo incluso hasta ahora los resultados de todo lo que está pasando en Haití. Hasta tal punto, hermanos, que muchos medios de noticieros han dicho de que ha desaparecido una nación y que se necesitan cerca de 10 años interviniendo todas las naciones del mundo para ayudar a Haití. Se necesitan hoy cerca de 10 años para que la nación sea reconstruida de nuevo y esté en capacidad de volver a producir, de ser habitable, de estar en una condición óptima de nuevo. Entonces, con lo que ha pasado en Haití, hermanos, con lo que ha pasado en Haití, yo he quedado muy preocupado, porque después del terremoto de Haití, donde ha habido más de 100.000 personas muertas, y noten, chicos, adelante, pase, Ceci, ahí tienes una silla, no sé si, ahí está justito, bienvenida, justo estábamos acá estudiando. ¿Y Laura? Ah, bueno, ¿y Sergio? Ah, ¿todo bien? Bueno, chicos, entonces le damos la bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. Entonces, chicos, yo tengo que predicar ahora un tema que, como ustedes saben, es un tema duro lo que yo voy a predicar. No es un tema lindo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy tratando de que nosotros maduremos y tomemos conciencia acerca de las cosas que estamos viviendo. Porque después de lo de Haití van a venir cosas más terribles sobre la tierra y nosotros como adventistas tenemos que estar preparados para eso. Y el tema de ahora, hermanos, la clase de hoy se llama Los acontecimientos finales, o mejor dicho, los acontecimientos catastróficos finales en las ciudades serán rápidos. Los acontecimientos catastróficos finales en las ciudades serán rápidos. Algo que mucha gente no quiere creer, como así también los adventistas que vivían en Haití quizás no le han creído a la Biblia o no le han creído al espíritu de profecía, y de pronto en la noche, hermanos, los pilló un terremoto. Vino un terremoto, hermanos, y fue destruida la capital de Haití, fue destruida y murieron gente buena y gente mala, adventistas buenos y adventistas malos, creyentes y no creyentes.
impíos y no impíos, hasta tal punto que un hermano nuestro estuvo chateando y estaba chateando con gente de Centroamérica, con gente de Colombia, con gente de Costa Rica, y decían así: ¿cómo Dios puede hacer esto? ¿O por qué Dios ha permitido? ¿Por qué dice han muerto pastores adventistas ahí? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Ahora, yo a veces no quiero quedar como el malo de la película, pero tengo que mostrarles ciertas cosas que nadie les va a mostrar, o que generalmente hablando, no es que yo sea el iluminado, pero generalmente hablando en los púlpitos, estas cosas no se las ve, no se las estudia. Se las estudia en las clases bíblicas privadas. En todo el mundo hay hermanos que dan clases bíblicas, pero el general de la iglesia no tiene acceso a esto, porque desde los púlpitos no lo van a predicar. Entonces yo quiero empezar con una cita, hermanos, en el libro El Evangelismo, página 36. Y es interesante lo que dice acá, porque yo he quedado muy asustado, y les voy a comentar por qué he quedado muy asustado. Yo he quedado muy asustado porque después del terremoto de Haití hubo cerca de 9 o 10 terremotos graves en todo el mundo. Después del terremoto de Haití ha habido varias réplicas en todo el mundo. ¿Y saben cuál era la excusa que decían los científicos y los geólogos? Que eran réplicas del terremoto de Haití porque las capas geológicas se estaban acomodando, porque las placas tectónicas tenían que acomodarse. Y bueno, y zafan. Pero para mí es muy casual, hermanos. Yo no descarto la geología ni la ciencia de la geología, y yo reconozco que las placas tectónicas se mueven, que las placas tectónicas se acomodan, nadie discute eso, pero sí reconozco que la mano de Dios interviene en cómo se van a mover las placas tectónicas y cuándo se tienen que mover las placas tectónicas. Y yo he quedado asustado, hermanos, porque después de lo que pasó en Haití ha habido cerca de 9 o 10 terremotos en todo el mundo. Hay inundaciones ahora en Brasil, en San Pablo. Ha habido una alud en Perú. Ahora me estoy enterando que hay aludes en Bolivia. Me estoy enterando que había inundaciones en Filipinas. Me estoy enterando, hermanos, que por todos lados hay catástrofes. Acá en Tucumán el otro día hemos tenido, hermanos, a ver rapidito, a ver si se pueden acomodar. Bien, le damos la bienvenida a los hermanos que están llegando ahora, ¿sí? A ver si nos terminamos de acomodar, así nos concentramos en el estudio. Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A mí me asusta todo esto, ¿saben por qué? Porque el adventista común no le lleva el apunte. Y están viniendo catástrofes por todo el mundo. Los tucumanos, nomás había como 60 tucumanos que quedaron varados en Perú y tuvieron que traerlos por el alud en Perú, alud en Bolivia, inundación en Filipinas, inundación en Brasil. Y hermanos, si acá en Tucumán hace unas semanas atrás hubo un semi-huracán, algo que casi nunca pasa acá en Tucumán. Entonces, a mí me ha asustado y me ha llevado a tener que rever un tema. Yo les voy a pedir paciencia porque hay varias cosas que ver y voy a tratar de ir rápido porque como tenemos muchas cosas para ver y los hermanos que nos siguen por internet piden fundamento, yo quiero darles el fundamento para que ustedes repasen, anoten y después puedan decir, bueno, a ver, voy a anotar todo lo que ha dicho Hugo y voy a investigar el contexto de todas las citas. Presten atención, por favor, se los suplico, presten atención a esto. En Eventos de los Últimos Días, página 36, habla de una catástrofe que no necesariamente tiene que ver con un terremoto, pero por favor presten atención. Evangelismo, página 36, perdón. Dice el subtítulo, una escena impresionante. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas, dice la hermana Huay. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. ¿Cómo? Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada?
nosotros no lo sabíamos, y por todas partes se oían reproches parecidos contra nosotros. Me desperté angustiada y volví a dormirme, y me pareció encontrarme en una gran asamblea. Un ser de autoridad hablaba al auditorio, señalando un mapa mundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. Cuando la luz celestial brillaba sobre alguno, debía transmitirla. Debían encenderse luces en diferentes lugares, y de estas luces se encenderían otras aún. A ver si se entiende. Debían encenderse luces en diferentes lugares, y de estas luces se encenderían otras aún. Vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y en los llanos. La palabra de Dios era obedecida, y como resultado, en cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Evangelismo, página 36. De pronto la hermana White se duerme y tiene una visión nocturna y ve una escena terrible, y tan terrible que dice que caen bolas de fuego sobre las casas y se ve el terror de la gente, y esas casas son destruidas instantáneamente. Y de pronto, hermanos, hay gente que comienza a decir, dice, nosotros entendíamos que tenían que venir los juicios de Dios sobre la tierra. Nosotros sabíamos que tenían que venir los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y eso quiénes eran? Los adventistas del séptimo día, que eran los que sabían, que eran los que tenían la luz. Y dice, nosotros sabíamos que iban a venir los juicios de Dios sobre la tierra, pero no pensábamos que iban a venir tan pronto. Y de pronto la gente muere, comienza a morir por calamidades, como se da en el caso del terremoto de Haití. Y de pronto se comienzan a oír reproches. Ustedes que sabían estas cosas, ¿por qué no dijeron nada? Y lo comienzan a reprochar. Ahora bien, la calamidad que se menciona en el Evangelismo, página 36, habla de bolas de fuego que caen y destruyen las casas. En otro momento yo les puedo explicar a qué se puede referir eso. Pero habla en general de calamidades, y de una calamidad que es diferente a la de un terremoto. Entonces no nos interesa si es terremoto, si es bola de fuego, no nos interesa si es inundaciones, si es huracanes. Habla de calamidades. Y la gente que tenía la luz, que era adventista, dice, sabíamos que iban a venir, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto. En eso radica el tema de esta noche. Después del terremoto de Haití, estamos viendo por todos lados, y si no, pongan el canal de Crónica, o si quieren poner un canal internacional, pongan CNN, que es un canal internacional, hermanos, en español, CNN en español, y van a ver que las catástrofes ya se están dando por todos lados. Y ya no son temblores, inundaciones, terremotos, tempestades, aludes, derrumbes, choques, estallidos, incendios, accidentes. Pero poniendo solamente el caso de los sismos, antes hablábamos de temblores, ahora ya no hay temblores, ya todos son terremotos. Yo cada vez que veo Crónica, terremoto de tantos grados, terremoto de tantos grados, terremoto de tantos grados. Ya no es temblor, ya son terremotos. Y son juicios de Dios que han de venir sobre la tierra. Vamos al Salmo 104 para ver, hablando un poquito del terremoto, de lo que sucedió en Haití, y continuando, hermanos, con ese lineamiento. Continuando con ese lineamiento, vamos a la Biblia. En el Salmo 104 dice algo muy sugestivo. Salmo 104, vamos a ir rapidito. En el Salmo 104 dice lo siguiente. En el Salmo 104, versículo 23 y 24, leemos primeramente. Habla del hombre que sale a trabajar, que cumple con las faenas del día. Versículo 23 y 24. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, Dios bendice a todo el mundo.
Pero sigue hablando y dice ahora, hermanos, en el versículo 28 y 29, les das y recogen, abres tu mano y hártanse de bien. O sea, Dios bendice a toda su creación. Pero el versículo 29 siempre me llamó la atención a mí porque pertenece a los estudios bíblicos básicos y siempre me llamó la atención. Y dice así, escondes tu rostro y túrbanse. Tanto los animales como los seres humanos, cuando Dios esconde el rostro de ellos, se turban. Cuando Dios esconde el rostro es porque está enojado y te mira con ceño y te vuelve el rostro. Dice que con respecto a los animales, a la creación, a los hombres, a las plantas, cuando Dios esconde el rostro de ellos, ellos quedan turbados. Y automáticamente dice, les quitas el espíritu y dejan de ser y tórnanse en su polvo. Pero ¿por qué será que en algún momento Dios esconde el rostro de ellos, les quita el espíritu y mueren? Pero les esconde el rostro para que se turben. ¿Por qué los seres humanos quedan turbados? ¿Por qué la creación queda turbada? A veces, ¿por qué mueren tantos animales? ¿Por qué Dios esconde el rostro de ellos para que se turben? Entonces sigue diciendo, y fíjense bien, hermanos, por favor, fíjense bien, versículo 31 y 32. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Por favor, presten atención. Y Dios es un Dios de amor, por eso dice que nos alegremos en las obras que Él está haciendo. Y dice ahora el versículo 32, el cual mira a la tierra y ella tiembla. ¿Por qué tiembla la tierra a veces? Y dicen los científicos, no, la tierra tiembla porque se mueven las placas tectónicas. Aquí dice que no. La tierra tiembla cuando Dios la mira. Y el contexto te va a demostrar que cuando Dios la mira es porque la mira enojado. Y presten atención. El cual mira a la tierra y tiembla. Terremotos, toca los montes y humean, volcanes. Y dice el versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, Jehová, aleluya. Algo muy difícil de entender porque para estas cosas, hermanos, se requiere equilibrio y se requiere discernimiento espiritual. Les comento por qué. Habla de las obras maravillosas de Dios y el contexto termina hablando de los impíos. Los impíos dejen de ser, sean raídos de la tierra, dejen de existir de la tierra. Entonces el contexto inmediato me estaría dando a entender que cuando Dios esconde su rostro de estas personas y se turban y les quita el hálito y dejan de ser, se está refiriendo a los impíos. Porque noten la última parte del versículo 29. La última parte del versículo 29 dice, les quitas el espíritu y dejan de ser y tórnanse en su polvo, o sea que mueren. Ahora noten el versículo 35, la primera parte, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y en ese contexto habla de la acción de Dios sobre la creación. Y dice que cuando la tierra tiembla es porque Dios ha escondido el rostro de las personas y solamente los mira para hacerlos temblar. Sutilmente está hablando, hermanos, de que para el tiempo del fin todas las ciudades se están volviendo como Sodoma y Gomorra. Si no, prendan Crónica, el canal argentino de Crónica Televisión. Es el único canal que no anda con vueltas. Pone la musiquita y te dice cuántos muertos hay, cuántos asesinos hay, cuántos violadores hay, y chan, 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 y aparece la letra grandota y aparece todos los crímenes que hay acá. Y no anda con vueltas, es un canal realista, va al grano y va al punto. Bueno, particularmente a mí me gustan dos canales, ¿no? Crónica Televisión y TN. Para mí son los mejores canales. TN es un canal muy serio también por tener periodismo independiente. Y Crónica Televisión porque no te hace perder el tiempo, va directamente al grano. No te lo condimenta, no te la arregla la información. Los otros canales te la editan mucho la información, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, en el contexto de que Jehová mira la tierra y ella tiembla y toca los montes y ellos humean,
después me termina hablando en forma misteriosa, como dándome a entender que todo eso tiene que ver para que los impíos sean consumidos de la tierra. Entonces, hermanos, ¿sabían ustedes que el terremoto que se dio en Haití se dio en la noche? ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Se dio en la noche el terremoto de Haití. Vamos a ir a Job. ¿Qué tendrá que ver? No, pero esto es muy duro lo que Hugo está predicando. ¿Cómo puede ser que predique estas cosas? Yo las predico, hermanos, porque están en la Biblia y porque dice que tenemos que alegrarnos en las obras de Dios. En el libro de Job, capítulo 34, Job, capítulo 34, vamos a ver algo interesante, hermanos. En Job capítulo 34 dice el versículo 21 hasta el 33 y vamos explicando. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios ve todas las obras malas que hacen las ciudades de las naciones. Versículo 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Y en las naciones hay mucha gente mala que creen que Dios no los ve. Versículo 23. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Y me quiero detener en el versículo 24. Él quebrantará a los fuertes sin pesquisa y hará estar a otros en su lugar. Habla de que Jehová acá, hermanos, va a quebrantar a ciertos habitantes de la tierra en determinado momento. Pero para entender este versículo, sigamos leyendo el contexto. Versículo 25. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos. O sea, les va a mostrar cuáles son los pecados por los cuales le vienen las calamidades. ¿Y cuándo va a ser notorias las obras de ellos, hermanos? Cuando los trastornará. ¿Cuándo dice? Cuando los trastornará en la noche y serán quebrantados. ¿Sabían que en muchas naciones muchas veces los terremotos vienen al anochecer, en la noche de la tarde o en la noche de la madrugada? Y qué casualidad cuando la gente está descuidada, no en el pleno día. Donde uno está, por ejemplo, uno está comiendo en pleno día y si viene un terremoto, rápido me paro y me pongo bajo el borde de la puerta. O salgo corriendo afuera. Siempre cuando es de noche. Siempre, ¿sabían ustedes que siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando Dios utiliza para castigar, hermanos, ¿cuándo castigó a Sodoma y Gomorra? En la noche, cuando ya estaba por amanecer, cuando la gente no estaba preparada. Fíjense bien lo que dice el versículo número 25. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos cuando los trastornará en la noche y serán quebrantados. Y quieren saber, ya adelantándonos hacia el futuro, cuando comiencen a caer las 7 plagas, específicamente la séptima, hermanos, la séptima plaga. ¿Qué se va a dar en la séptima plaga, hermanos? Aquí está en el versículo número 20, está la descripción de la séptima plaga, que sería otro tema estudiar eso, ¿no? Dice así: en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Aquí se adelanta también, y habla con respecto a la séptima plaga. Pero ya el contexto retrocede y vuelve a hablar mientras todavía hay gracia, porque habla de que hay gente que todavía va a vivir, por eso les hará notorias las obras de ellos. Entonces dice, hermanos, el versículo número 26, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Y noten lo que dice el versículo 27, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron todos sus caminos. ¿Por qué dice esto el versículo 27, hermanos? Saben de que en Haití se practicaba mucha magia negra, mucha santería, mucho catolicismo mezclado con santería, con magia negra, con religiones afroamericanas, con espiritismo, todo tipo de ocultismo, eso, el vudú, la cuna mundial del vudú, hermanos. Y era un país que no era bendecido. Ustedes van a ver que los países más pobres son los países paganos.
Después, los países que le siguen en pobreza son los países cristianos católicos, y los países más prósperos son los países protestantes. Y así va declinando, hermanos. Si no, ustedes pueden ver en una escala de análisis, y se van a dar cuenta cómo es la escala de bendición que Dios da a las naciones. Y Haití se le dio mucha posibilidad por el conocimiento del Evangelio, y la gente prefirió, hermanos, seguir en esa vida. Ahora, es duro lo que yo estoy diciendo, porque mucha gente va a decir: Hugo, ¿cómo vas a decir que toda esa gente que ha muerto ahí es mala? Yo solamente estoy predicando lo que dice la Biblia, y estoy diciendo cómo era el estilo de vida que ellos tenían y que no lo querían abandonar, a pesar de que Dios ha enviado predicadores de todas las iglesias. Haití siguió siendo Haití, y siguieron teniendo sus prácticas de vudú, sus prácticas de magia negra, etcétera, etcétera. Por eso dice acá en el versículo 27, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Y si él diere reposo, ¿quién inquietará? Y si escondiere el rostro, la misma frase del Salmo 104, cuando decía que Dios mira a la tierra y ella tiembla. Si él escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. De seguro, y esta la amonestación que ahora Dios le da a los sobrevivientes de Haití y a los sobrevivientes de todas las naciones en las cuales están aconteciendo estas calamidades: de seguro conviene que se diga a Dios: llevado es ya castigo, no más ofenderé. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser esto según tu mente? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, lo que venimos leyendo hasta acá no se lo predica, y no se lo enseña, y no se lo desglosa para ver qué significa. ¿Y qué ciencia hay acá? ¿Qué conocimiento tiene Dios acá? ¿Para qué ha escrito esto Jehová? Dios escoge la noche para trastornar a muchos pueblos. Y aquí está diciendo que lo mismo es sobre una nación y lo mismo es sobre un hombre. Todo este proceso, cuando Dios disciplina, se puede dar tanto en una nación como en un hombre, para enseñarle que no tiene que seguir haciendo el mal. Y en este caso tenemos el ejemplo de Haití. Y ahora, ¿qué sigue después de Haití? Lo que sigue ahora después de Haití es lo que todos ustedes están viendo en todos los noticieros, los que realmente el cristiano adventista sincero, que está alerta, está atento a los noticieros, viendo el cumplimiento profético de todo lo que dice la Biblia y de todo lo que dice el espíritu de profecía. Y se va preparando, va estudiando la Biblia, va orando, se va mentalizando, va haciendo planes, tiene una mente planificadora acerca de lo que tiene que hacer, tanto los hombres como las mujeres. En cambio, hermanos, el cristiano que no le importan estas cosas, y bueno, ahí anda perdiendo el tiempo, no le interesan estas cosas, no sabe, no entiende, no le preocupa. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos vivido en Haití? ¿Qué hubiera pasado si todo el grupo que estamos acá, toda la clase bíblica, hubiésemos vivido en Haití? Hubiésemos vivido en Puerto Príncipe, que desapareció de la faz de la tierra. Más de 100.000 muertos, y encima los que quedaron vivos están muriendo por falta de agua, por falta de comida, por falta de pan, por enfermedades, por pestes y cuantas cosas más. En vez de ponerse a estudiar las profecías de Nostradamus, podríamos desglosar las cosas misteriosas que Dios dice en su palabra y entender por qué pasan estas cosas. Hay gente que no sabe por qué pasa esto, pero el libro de Job lo dice bien claro por qué pasa. Pero todavía les voy a tener que mostrar unas cositas más importantes todavía. Vamos a Jeremías capítulo 10. Les hago una pregunta, hermanos. ¿En Haití había idolatría? Sí, había idolatría, hermanos. ¿Y en otras naciones hay idolatría? Sí,
Hay otras naciones que deberían arrepentirse en silicio y en ceniza para que no les pase lo mismo que aconteció en Haití. En Jeremías capítulo 10, versículo 10 al 15 y versículo 25. En Jeremías capítulo 10, por favor, hermano, les suplico, por favor, presten atención a lo que vamos a leer acá. En Jeremías capítulo 10, versículo 10 al 15 y versículo 25 dice así, y presten atención. Por favor, hermanos, yo les suplico que aceptemos esta palabra de Dios en nuestras vidas. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su indignación. Y me detengo a explicar acá. Dice que cuando la tierra tiembla no es simplemente por un movimiento geológico o por un acomodamiento de la placa tectónica. Dice que cuando la tierra tiembla es por la ira de Dios. Y por eso los que escuchen las clases anteriores van a poder entender el lineamiento que yo vengo dando. Dios está enojado con los pecados que se cometen en las ciudades. Aquí nomás cerca tenemos un chico que se suicidó. Si ustedes ven en crónicas, hermanos, todos los días hay asesinato. No podés salir a la calle que te meten un tiro. ¿Por qué tanta maldad? Tiros, violaciones, asesinatos, homicidios, robos, hurtos. En mi casa, hermanos, yo quiero que mi familia se convierta. Y hoy, cuando estábamos almorzando, ellos prendieron el televisor y pusieron en crónica. Y mostraron en la ciudad de Buenos Aires cómo los gremios, que esa es la próxima clase que viene, la actividad de los gremios en las ciudades, que tengo que enseñarle porque la mayoría de los que están acá están trabajando o van a trabajar y en algún momento van a tener que afiliarse a algún gremio. Y les voy a enseñar lo que es la actividad de los gremios en las ciudades. Y estaba viendo cómo los choferes de colectivo, los gremialistas, se habían puesto a pelear y cómo se agarraban a trompadas y a uno le desfiguraron el rostro y mostraban cómo le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban en la nariz y en la cara y en el rostro. Y llegó un momento en que yo no sabía, hermanos, si le pegaban trompadas en el rostro o si el muchacho le pegaba con el rostro a la mano de los hombres. Ya no se sabía, pero el caso es que quedó ensangrentado y tirado. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? No puede ser que una señorita sale a la calle, la tocan, la manosean, la violan, la matan. A un chico para quitarle el celular lo matan. En Buenos Aires, acá en Argentina, vemos todos los días ancianos que son brutalmente golpeados para quitarle, matan ancianos para quitarles. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad, hermanos? ¿Y por qué nosotros los adventistas no estamos haciendo nada? ¿Por qué hay tantos hombres cobardes que no predican estas verdades que nos hacen distintivos como pueblo y que realmente le muestran al mundo las cosas que están sucediendo y las que todavía faltan que acontezcan? Cuando la tierra tiembla, hermanos, no es por el movimiento de las capas geológicas, es por la ira de Dios, porque Dios está con ira sobre las ciudades porque hay mucha maldad. Hermanas de iglesia que vienen a estudiar, hermano, me ha pasado con alumnas mías que vienen a estudiar y las roban, o que son del grupo y van a hacer actividad misionera y no pueden salir porque las han robado. A una hermana nuestra hace años atrás que iba, una hermana consagrada, iba a la iglesia a la siesta, vino un ladrón y de pronto el ladrón creyó que era Superman y saltó para volar, y cuando iba saltando le pegó una trompada desde atrás en la cabeza, hermanos, a la hermana. Le pegó en la cabeza, la lastimó, la tiró, cayó desmayada el hermano, encima la hermana cayó, pegó con la cabeza en el piso para sacarle la cartera. No, hermanos, discúlpenme, pero ahora entiendo por qué las ciudades se están volviendo como Sodoma y Gomorra y por qué Dios está con ira contra las ciudades. Y hace unos meses atrás veíamos inundaciones en varias partes de Buenos Aires y la gente no se explicaba por qué. ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los temblores? ¿Por qué los incendios? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los terremotos? Y aquí dice claro, para el que no sabe, ay, yo no sé por qué pasa eso, ay, yo no sé, que alguien me explique. Y bueno,
lean la Biblia, estudiemos las Escrituras. Debemos ser poderosos en las Escrituras, hombres y mujeres poderosos que manejen a la perfección la doctrina de la Biblia. Pero acá dice claro: mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su saña. Y le hago una pregunta, hermanos. Si yo apelo a la lógica de ustedes, todos los que están acá, hermanos, son universitarios, son profesionales, son gente inteligente, son gente que estudia o ha estudiado. Y yo apelo a la lógica de ustedes. Si a la ira de Dios tiembla la tierra, y si tembló en Haití, ¿por qué será que tembló en Haití utilizando de lógica y basándome en este texto? Basémonos en este texto. Basémonos en este texto, hermanos. Si yo me baso en este texto es porque Dios estaba airado contra la nación de Haití. Y yo le hago una pregunta: ¿por qué no tiembla la tierra allá en el medio del desierto del Sahara? O allá en el centro del Amazonas donde están las anacondas. ¿Por qué no tiembla ahí? Yo no digo que no tiemble, pero ¿por qué no tiembla tanto? ¿Por qué justo tiembla donde hay aglomeraciones de personas que hacen cosas que al Ser Supremo no le agradan? Y sigue diciendo, ahora a ver si tratan de entender en el contexto en el que Jeremías dice así: les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, la idolatría que había en Haití y que hay en muchas naciones paganas, hermanos, perezcan de la tierra. Y yo les hago una pregunta, hermanos: ¿han perecido los dioses falsos que había en la nación de Haití? ¿Perecieron los dioses falsos que había en la nación de Haití? ¿Saben dónde están los dioses falsos, la santería, las estatuas? Porque ¿sabían ustedes que los espiritistas, yo conozco gente que ha ido a los espiritistas tienen estatuas de santos, estatuas que no son de santos, que son figuras de dioses afroamericanos, calaveras, esas cosas? ¿Saben a dónde están todas esas estatuas? Bajo los escombros. Perecieron los dioses. Y dice acá clarito, hermanos: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de los cielos. Versículo 12. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz, o sea, cuando Él da orden, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. También hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todas las lluvias que producen inundaciones, los huracanes, hermanos, vienen a la tierra por la voz de Dios y por el decreto de la orden que Dios da con su voz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ahora dice en el versículo 14: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios. En el tiempo de su castigo perecerán. Que alguien me explique qué significa esto, hermanos. Yo quisiera que alguien me explique qué casualidad o qué coincidencia, por qué dice esto el Señor. Y ahora salteamos, hermanos, al versículo 25. El versículo 25 dice así: derrama tu qué. ¿Tu qué? Derrama tu enojo ¿sobre quién? Sobre las gentes, dice mi versión antigua, sobre las naciones que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y devoraron y le han consumido y asolado su morada. Deja en claro, hermanos, que Dios en un tiempo determinado, cuando llegue el tiempo de su castigo, de su visitación, perecerán. Y Dios comenzará a derramar su enojo sobre las naciones que no lo conocen. Ahora bien, hermanos, vamos al libro de Job, capítulo 9. Job, capítulo 9. En el libro de Job,
también habla de otros misterios. Job capítulo 9, primeramente versículo 1 al 6. En Job capítulo 9 leemos primeramente el versículo 1 al 6. Presten atención por favor a lo que dice acá. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. Job sabe que es así. Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. Y hace una pregunta, que yo también le preguntaría eso a las naciones paganas, a las naciones idolátricas. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Versículo 5. Y noten lo que hace Dios. Por favor, entiendan lo que hace Dios según el versículo 5. Que arranca los montes con su furor. Hermanos, yo les hago una pregunta, hermanos queridos. ¿Hay algunos momentos en que Dios tiene furor? ¿Y qué pasa cuando tiene furor? Arranca los montes con su furor. Esto hace Dios. Y noten, hermanos, y no conocen quién los trastornó. Cuando hay terremotos, volcanes, erupciones, cuando se rasga la tierra, nadie sabe quién trastornó. Pero la Biblia explica quién ha sido, hermanos, y por qué lo ha hecho. ¿Quién es y por qué lo hace? ¿Quién es y por qué lo hace? Y como si fuera poco, noten lo que dice el verso 6. Que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Y el contexto dice de que es por su furor. Ahora leamos los versículos 10 al 13. El que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, he aquí que él pasará delante de mí y no lo veré, y pasará y no lo entenderé, he aquí arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvarán todos los que ayudan a los soberbios. Una vez que se desata la ira del Señor como consecuencia de tanta maldad que hay en el mundo, después ya no vuelve atrás. Y dice el versículo 22 al 24, y aquí es donde yo les quería explicar lo que comencé diciendo en esta clase bíblica. Versículo 22 al 24. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Por eso es que había esos hermanos que decían, ¿pero por qué? Capaz que había adventistas buenos que murieron. Sí, capaz que eran buenos, pero Dios decidió llevarlos al descanso. O capaz que eran sinceros, pero nunca le han llevado el apunte a lo que decía la Biblia. Nunca velaron. Y dice Cristo, orad y velad, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, capaz que no velaron, eran buenos, eran sinceros, pero no se fueron al campo, no velaron, no oraron, no se preocuparon por las cosas espirituales. Igual, Dios decidió que era el momento de que vayan al descanso. Y si Dios quiere que todos nosotros vayamos al descanso, capaz que justo se cae el techo encima nuestro. Justo cuando vino Clarita hoy acá. No, otro día, dice Clarita. La próxima clase, dice, la próxima clase. Entonces justo, y vino Ceci también, hoy se cae el techo. Entonces justo se cae el techo, pero si todos somos buenos acá, todos somos buenos. Y bueno, dice, pero en profundidad, habla Job en profundidad, hermanos. Cuando se enciende la ira de Dios, y en ese caso Él también quiere consumirlo al perfecto, lo hace. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? Son cosas incomprensibles, dice el contexto, que no vamos a poder entender. Pero de que las hace, las hace. Pero ¿por qué si había gente buena? Son cosas misteriosas. Dios los llevó al descanso, y capaz que para salvarlos, hermanos. Y resulta que nosotros decimos, ¿y por qué Dios ha permitido que pastores adventistas mueran ahí? Capaz que mañana hay un terremoto acá y morimos todos.
Y los de Costa Rica van a decir, ¿y por qué en Tucumán murieron adventistas si eran tan buenos? Y el otro día un terremoto en Costa Rica y mueren todos ahí. No sé si se entiende, hermano, lo que quiero llegar. No podemos cuestionar a Dios porque Él hace cosas incomprensibles que nosotros no entendemos, pero que están dentro de los designios divinos, ¿sí? ¿Por qué cuando Abraham habla con Jehová, Sí, dejará que perezca el justo con el impío? claro. Como haciendo ver que no era el plan de Dios, Dios dice, bueno, no lo haré. Claro, bueno, ese era un caso especial. Jehová comienza a hablar con Abraham y Dios le contesta. Lo que pasa, bueno, si hay justo no destruyo, pero no había ningún justo ahí y los destruyó a todos. Pero no podemos meter todo en la misma bolsa. Dios también te explica que hay otros casos. Por ahí hay pastores buenos que han muerto en un accidente. Y Señor, ¿y por qué has permitido que muera? Son cosas misteriosas. Por eso es que Job dice en el versículo número 22, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Si azote mata de repente, hermanos, por eso es que la clase de hoy se llama los acontecimientos catastróficos finales en las ciudades serán rápidos. Porque los azotes a los cuales se refiere Job, hermanos, son de repente, en la noche, de repente, y se les llama azote. Si azote mata de repente, como mató en Haití, porque mató en Haití, dice, ríese de la prueba de los inocentes. ¿Y por qué dice eso, hermanos? ¿Que Dios es burlista? ¿Que Dios es malo? No, está hablando en sentido poético y está hablando en sentido profundo. ¿Saben por qué se ríe Dios? No porque sea malo, sino porque era lo mejor. Dios sabe por qué hace las cosas. No es que Él se ríe porque es malo, porque Él es burlista, porque es perverso, no. Él sabe por qué hace las cosas. Y es como que Dios se ríe y dice, ustedes no entienden por qué yo he hecho, pero todo lo que yo hago es lo mejor, todo lo que yo hago es perfecto, todo lo que yo hago es para el bien de ustedes. Hay mucha gente a la cual Dios la tuvo que llevar a la tumba para lograr salvarlos. Hay gente tan dura, tan mundana, tan rebelde, tan inconstante, que de pronto llega un momento en la vida en que se ponen bien espiritualmente y dice, ahora vas al descanso, dice Dios. Porque si te dejo vivir una semana más, ya te vas a volver a apartar como acostumbras. Entonces dice acá, hermanos, ahora en el versículo 24, la tierra es entregada en manos de impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Y dónde está? Hablando de la soberanía de Dios, y que Dios, hermanos, es el que hace todas estas cosas. Lo que venimos estudiando hasta acá, hermanos, y que estamos tratando de profundizar, es que cuando Dios manda un azote, lo manda de repente. Cuando Dios manda un azote, lo manda de repente. Y ya es hora de que empecemos a entender estas cosas. Porque el día de mañana va a venir acá una inundación, va a venir un terremoto, va a venir un sismo, va a venir, o qué sé yo, algo raro, y no vamos a entender. Y no vamos a saber cómo explicarlo a la gente que pregunta. Y nosotros tenemos que saber explicar con Biblia estos misterios. Hay que saber explicar. Yo no puedo decir, no sé por qué será que está pasando esto. Entonces, hermanos, habla de cosas que pasan que a veces no entendemos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12, presten atención, hermanos, a lo que dice allí. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12, dice así: tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en el lazo,
Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Son cosas que pasan, hermanos. Nadie sabe, nadie conoce su tiempo, ni un hombre ni una nación. Nadie conoce su tiempo. Y así como los peces son entrampados por el anzuelo o por la red, y como el ave a veces traspasada por un dardo cuando es cazada, así también los hombres son enlazados por el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. La Biblia habla de misterios, hermanos, que sobre un hombre o sobre una nación a veces caen azotes o caen malos tiempos de repente sobre ellos. Por eso es que la clase de hoy está tratando de mostrarles a ustedes que ya para el tiempo del fin van a caer un montón de cosas de repente. Los acontecimientos finales serán rápidos y yo quiero prepararlos a ustedes, quiero mentalizarlos a ustedes, quiero que ustedes se den cuenta para que sean inteligentes, maduros y fuertes y estén bien preparados para las cosas que pronto han de acontecer sobre la tierra, y que estén bien preparados y sepan por qué pasan las cosas, y no como algunos que cuando uno le pregunta quedan mirando al aire. Y eso que todavía no les estoy leyendo las citas que he traído para compartir con ustedes, que algunas ya las conocen, pero que quiero volver a explicar las cosas que no expliqué en las clases pasadas. Hermanos queridos, Evangelismo, página 27 y 28. Y ahora sí, por favor, agárrense de las sillas y no se me vayan a querer largar a llorar con lo que voy a leer. En el libro del Evangelismo, página 27 y 28, dice algo sumamente interesante. Por favor, presten atención. Dice así, el subtítulo es: el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente. Por favor, les suplico, por favor, no me crean a mí, vayan a la Biblia, vayan al Espíritu de profecía, háganle caso a Dios, no a mí, no a los predicadores. Los predicadores son simplemente instrumentos de Dios. Ustedes tienen que ir a la Biblia, porque ustedes tienen que orar por sus familias y tienen que preparar el arca donde sus familias se salven, porque yo les voy a mostrar realidades que van a acontecer. Dice la mensajera del Señor: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia. Noten, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia. ¿Qué significa esa palabra? Inminencia. La inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. ¿Qué estaba pasando en Haití? ¿Qué está pasando en las naciones paganas, en las naciones católicas y también en las naciones que tienen que ver con el protestantismo apóstata? ¿Saben por qué están cayendo juicios y plagas? No lo digo yo, lo dice un profeta de Dios. Porque menosprecian la gracia salvadora de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, y ya lo creo que sí, hermanos, como 10 terremotos después del terremoto de Haití en diferentes partes del mundo, alud en Perú, inundaciones en diferentes partes de Brasil, inundaciones en Filipinas, inundaciones en Buenos Aires. ¿Y eso qué es, hermanos? ¿Qué es, hermanos, eso? ¿Dónde dijiste? Alud en Bolivia, hermanos. Y noten lo que dice la mensajera del Señor: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. O sea que encima se vienen acontecimientos de mayor gravedad todavía. Entonces, mamita querida, ¿qué vendrá después? Si el terremoto de Haití, que fue terrible y donde murieron más de 100.000 personas,
y otras cientos de miles quedaron varadas hasta tal punto que en Puerto Príncipe, la capital de Haití, hay cerca de 3 millones de personas que andan caminando por las calles sin tener qué comer y qué beber. Mamita querida, si estos son portentosos presagios de acontecimientos de mayor gravedad, entonces ¿qué viene después? ¿Y qué viene después sobre todo el mundo? Si lo de Haití fue terrible. Y aquí dice la mensajera del Señor, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Los agentes del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse. Noten, hermanos, Perdón, hermanos. Dice acá lo siguiente. Hermanos. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. ¿Y de qué viene hablando el contexto? A ver. Esperen que rompa un celular, hermanos, por favor. Ahí está. Este celular acaba de quedar poseído. Ya lo vamos a hacer cortito. A ver. Hay celulares acá que son rebeldes, no se sujetan, así que ya mismo vamos a apagar. Ahí está. Y justo, disculpen, hermanos. Bueno, después de hablar de todas las catástrofes que les acabo de leer, justo cuando estaba por concentrarme en decir la cita del estudio, somos interrumpidos. Bueno, dice así, hermanos: los agentes del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Y por favor, hermanos, por favor, les suplico, crean esto, les suplico que crean. Por favor, crean, porque hay gente que no cree. Grandes cambios están a punto de producirse. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Y de qué venía hablando? De todas las catástrofes. Ahora, después de lo de Haití, hermanos, yo particularmente creo lo siguiente: que muchas catástrofes van a venir en todas las ciudades y van a ser movimientos muy rápidos donde ni siquiera los adventistas van a tener tiempo de saber cómo enfrentar las situaciones. Los adventistas que quedaron vivos, por ejemplo, en Haití, y que no se prepararon, yo creo que habrá adventistas que sí se han preparado y habrán sabido cómo enfrentar la situación. Y los que no se han preparado y nunca les llevaron el apunte de la Biblia y la profecía, ahí deben andar todavía pateando piedras. Pero ahora noten, Evangelismo, página 24 y 25. Y esta cita que voy a leer ahora, hermanos, es más dolorosa. Evangelismo, página 24 y 25. Esta es la que más me gusta. En la página 24 y 25 dice: se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Ah, miren ustedes, no sabía eso yo. O sea que si yo veo que en una ciudad hay terremotos, incendios e inundaciones, si yo aplico la lógica a la página 24 del libro del Evangelismo, ahora entiendo por qué. Y noten, hermanos, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Y ahí es donde a mí me da ganas de largarme a llorar. Les voy a comentar por qué. A mí me da ganas de largarme a llorar a gritos,
¿Saben por qué, hermanos? Porque San Miguel de Tucumán tiene muchos crímenes, tiene muchas cosas feas, y yo estoy viviendo acá. Acá no es el Edén, no es el paraíso. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo que pagar el pato por todos los impíos que viven acá en San Miguel de Tucumán? Yo le pido a Dios, y siempre le oro esto, le oro a Dios de ser guardado y que me sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de poder estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando se manifieste, hermanos. Por eso es que dice acá este tema, y noten, hermanos, todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Y noten lo que dice: sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Y ahora sigan prestando atención, hermanos. Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. ¿Fue pavoroso lo de Haití? ¿Fue inesperado? Hermano, esto es grave. Ustedes no se están dando cuenta, pero es grave. Porque si esta noche acontece un terremoto, sería inesperado. Y nosotros no estamos preparados. No estamos preparados. Pero si estuviésemos preparados, ya hace años que vendríamos orando: Señor, tenme por digno de escapar de las cosas que vendrán en la redondez de toda la tierra. Entonces, cuando viene un terremoto, Dios me guarda a mí y me guarda a mi familia, y mi casa no se cae. O capaz que Dios envía un ángel o me habla en sueños y me dice: ponete en el patio para que cuando venga el terremoto no te pase nada a ti y a tu familia. Por favor, hermanos, acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se seguirán una a la otra. Ahí está el tema que yo les quería decir. Los acontecimientos finales serán rápidos. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Dice la Biblia que serán en la noche. Dice la Biblia que serán de repente. Dice el Espíritu de Profecía que serán repentinos. Dice el Espíritu de Profecía que los acontecimientos finales serán rápidos, que grandes cambios están a punto de acontecer en el mundo. Y dice que se seguirán unos a otros. ¿Qué significa que se seguirán unos a otros? Habrá una secuencia más rápida y más definida que de lo común. Por eso es que yo, basándome en esta sabiduría y con discernimiento espiritual, yo ya sabía, hermanos, que después de lo de Haití iban a acontecer un montón de otras cosas más en todo el mundo, como están aconteciendo, hermanos. Porque yo creo a muerte, hermanos. Yo creo a muerte lo que dice acá el Espíritu de Profecía. Se seguirán una a otra. Por eso es que yo ahora, hermano, estoy esperando que en todas partes del mundo acontezcan más cosas. Y ya no solamente en Haití. Y qué casualidad, ¿no? Los brasileros renegando con inundaciones. Los peruanos renegando con aludes. Los ríos en Perú se han desbordado. Y les comento, acaba de haber un terremoto ayer o antes de ayer en Bolivia, y yo he visto las fotos, hermanos. Las casas que estaban en las montañas todas se derrumbaron, y ahora en Bolivia hay alud. Entonces yo creo a muerte y me aferro a lo que dice acá. Y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten, cosa que no creo, y si regresan a la lealtad, cosa que no creo, entonces las otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, cosa que sí creo, si prestan atención sin prestar atención a la ley de Dios, cosa que creo que sí va a pasar, y presentando falsedades ante el pueblo, cosa que creo que sí va a pasar, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados.
Y resulta que nosotros vemos todas estas cosas que están pasando y no se nos mueve un pelo, y no estamos predicando y enseñándole al mundo estas pavorosas verdades. El Señor no desecha repentinamente a los transgresores. Entonces alguien puede preguntar, ¿qué malo que ha sido Dios con los habitantes de Haití? No, porque hace siglos que le viene hablando a Haití desde que fue fundada Haití. Dios nunca se dejó sin testimonio, Dios nunca se dejó sin mensajeros. Dios nunca desecha a los pecadores porque Dios no es malo. Presten atención, el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades. Yo pienso en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Más que en otras ciudades del mundo, yo pienso en San Miguel de Tucumán. Sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Y yo pregunto, en la ciudad de Haití y en Puerto Príncipe, ¿los hombres se prestaban para ser poseídos por los agentes satánicos? En el vudú, en la magia negra, en la santería, en las religiones afroamericanas, en los espiritismos, en el ocultismo, en el tarot, en la adivinación, en el curanderismo que había en esa isla. No lo digo yo, está ahí, dice así, presten atención, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Por favor, hermanos, escuchen, las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que es tremendo lo que se dice acá. Es tremendo. Yo quiero que leamos, hermanos, Eventos de los Últimos Días, página 26. Eventos de los Últimos Días, página 26. En Eventos de los Últimos Días, página 26, cita número 2 y número 3, dice lo siguiente. En la cita número 2 y número 3 dice así. Primera cita: ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere, en forma inoportuna, inesperadamente, repentinamente, como lo dice la Biblia y como lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué tenemos que orar para prepararnos nosotros y para preparar el arca en que nuestra familia se salve? Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en las calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. El Espíritu Santo está diciendo: yo no voy a contender más. Dios está advirtiendo con esto, hermanos. Yo creo que estas cosas nos tienen que llevar, hermanos, a que prestemos un poco más de atención a todo lo que estamos viviendo. Eventos de los Últimos Días, página 28, versículos 2 y 3. En Eventos de los Últimos Días, página 28, también la cita número 2 y 3 dice algo que a mí me ha dejado pensando, hermanos. Y a veces, ¿por qué no se nos muestran estas cosas? Dice la mensajera de Dios: ¿qué significan las horribles calamidades marinas? Barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia,
¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley. ¿Y Dios va a proteger mi casita? Y si yo estoy transgrediendo la ley, y mi familia transgrede la ley, y a nadie le importa nada, el Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que no obedecen su ley. Quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, pero no son las 7 plagas, son otros tipos de plagas. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Eso mismo pregunto yo. Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. ¿Cómo? No entiendo esto. Léelo de nuevo. Dios los permite para que el mundo preste atención y para que los pecadores teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Todo lo que pasa en la naturaleza está claramente revelado en la palabra. ¿Y en qué parte de la palabra? En todo lo que yo les vengo mostrando. Y pregunta la hermana Juárez, ¿no recapacitarán los profesos hijos de Dios? Espero que por lo menos esta clase bíblica sí. Ya que los demás no recapacitan, espero que esta clase bíblica sí. Hermanos, traten de predicar, traten de formar clases de estudios bíblicos, traten de dar estudios bíblicos, traten de instruir. ¿Por qué hay tan pocos jóvenes que den estudios bíblicos? ¿Por qué se avergüenzan? ¿O se avergüenzan de Cristo o no saben nada de Biblia? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que las dos. O se avergüenzan de hablar de Jesús, yo no me avergüenzo, hermanos, o no saben nada de Biblia. Entonces tomen valor y no se avergüencen de Cristo. Y si son ignorantes de la palabra, estudien la palabra y pongámonos a predicar. No hay que ser talentoso para predicar. Si tú cedes al llamado del Espíritu de Dios, Él te va a capacitar para poder predicar todas estas verdades. Y hermanos, yo me canso de hablar también, hermanos, me duele la garganta cuando tengo que predicar acerca de todas estas cosas. En Isaías, hermanos, no vamos a leer todos los textos. En Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Seguimos una segunda clase, sería como una segunda clase, hermanos, de la otra que hemos visto, tratando de fundamentar y explicar un poco más la ira de Dios que está sobre las ciudades que hoy en día son en extremo pecaminosas. En Isaías capítulo 33 leemos primeramente el versículo 1 al 3. Ay de ti, el que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que hace deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Habla de los que viven en las ciudades, que se portan mal con su prójimo, que roban, que matan, que saquean. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabares de hacer deslealtad, haráse contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Y aquí lo representa el profeta al pueblo de Dios orando. A ti hemos esperado, tú brazo de ellos en la mañana, sed también nuestra salud en tiempo de tribulación.
Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos. O sea, cuando Dios se levanta en diferentes momentos de la historia para castigar. Y noten lo que dice el versículo 7 con respecto a los falsos predicadores en el tiempo del fin. He aquí que sus embajadores darán voces fuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Todos esos predicadores que solamente hablan del amor, y hermanos, yo me enojo, y me enojo mucho, porque en Haití murieron mucha gente inocente, como también gente mala, pero había muchos adventistas inocentes. ¿Y saben con quién me enojo? Con aquellos predicadores que no les mostraron las cosas que habrían de venir. Todos esos mensajeros de paz y esos embajadores de paz hoy en día lloran amargamente, y los he visto por la televisión como lloraban amargamente. Pero noten lo que sigue diciendo con respecto, hermanos, a las ciudades. El versículo 8 es extraordinario, hermanos, extraordinario. Las calzadas están deshechas. Yo veía todas las rutas, las calles, las veredas destruidas por el terremoto en Haití. Cesaron los caminantes, anulado a la alianza. ¿Aborreció qué cosa? ¿Qué cosa aborreció? Las ciudades, no una sola ciudad, sino las ciudades de todo el mundo en donde hay pecado. ¿Ven por qué la ira de Dios está sobre las ciudades? Aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tuvo en nada a los hombres. Versículo 8 y 9. 9. Enlutóse, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Hace tornado Sarón como desierto, y Basán y Carmel fueron sacudidos. Versículo hasta el 17, leamos, hermanos, hasta el 17. Y noten cómo habla Dios y cómo esta profecía, ahora se van a dar cuenta que se refiere al tiempo del fin. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, aristais, paristeis, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada. Esto todavía no se ha cumplido, pero pronto se va a cumplir. Como espinas cortadas serán quemados como fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos conoced mi potencia con lo cual hago estas cosas. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y por último, hermanos, ¿cómo sabemos que esta profecía se refiere al tiempo del fin? Por el versículo 17, hermanos. La segunda venida de Cristo. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo acá? Entonces, hermanos, yo no les voy a leer todos los versículos, pero para aquellos que quieran profundizar pueden leer también cómo las calamidades vendrán de repente sobre los impíos, y yo le pido por favor que lean Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, 16 y 19 al 22, anótenlo, pero no lo vamos a leer. También pueden leer Job capítulo 18, versículos 5 y 6, versículo 11 al 14 y versículo 17 al 21. Después pueden leer Job capítulo 21, versículos 16 al 22 y versículo 28 al 32 para mostrar cómo a veces les viene de repente a los impíos su quebranto sin que lo sepan. Después pueden leer también Job capítulo 12, versículo 21 al 25 para entender cómo Dios multiplica las naciones y Él mismo las destruye. Entonces, hermanos, podemos notar varias cosas.
Y yo quiero terminar, hermanos, leyendo un par de citas. En Evangelismo, página 26. Hermanos, en Evangelismo, página 26, dice algo que a mí me deja pensando. Y esto, hermanos, también me da miedo, y los hermanos que me escuchan en todo el mundo deberían prestar atención a lo que dice la página 26. En todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo, y yo no sé por qué no lo hacen. A ver si la señorita, las damas que hay acá los ponen a los hombres a trabajar, ya que los hombres no quieren trabajar, entonces las damas le tienen que decir, si te gusta presumir, te gusta chichonear, te gusta salir los sábados a la noche, está bien, sal, chichonea todo. Te gusta irte de vacaciones también, pero la señorita le tiene que decir al varón, que sea hombre, que sea cabeza, sí, a ver si te pones las pilas y haces la obra que Dios te ha encomendado que hagas. Y ya saben, ¿no, chicas? Le tienen que decir a los hombres que hagan la obra que tienen que hacer. No sé si me explico. A Emilio también. Noten, chicos. Dice así, a Pocho también. Y a mí también. En todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo. Y yo pregunto, ¿por qué tienen que hacer eso los hombres? Y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. Y noten, hermanos, se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías. Y aquí me quiero detener a explicar algo que no expliqué en las clases anteriores. Hay gente que va a decir, ¿por qué Hugo predica de estas cosas? No, yo no predico nada, está acá. Y la hermana White dice que hay ciudades que son impías. Y yo tengo una cita, por ejemplo, donde la hermana White dice que Nueva York, San Francisco, Washington son ciudades impías. Lo dice ella. No lo digo yo, lo dice un profeta. Y yo lo creo. ¿Y saben por qué vienen estos juicios en las ciudades impías? Porque nosotros no estamos ocupados en el ministerio activo, los hombres. ¿O qué vamos nosotros tirarle la pelotita a las chicas? Vayan, chicas, ustedes a predicar en medio de 50 grados de calor o a la noche. Cuando esté ya fresquito, vayan ustedes. Yo con Emilio me quedo a jugar a los videos acá. Y con Luis también. No podemos ser así. Los hombres debieran estar ocupados en el ministerio activo y no tirarle la pelotita a las chicas, si bien es cierto, las chicas también tienen que predicar y dar estudios bíblicos. No se niega eso. Y noten lo que dice acá. Se ha descuidado cruelmente. A mí me da bronca, hermanos, y me da una indignación. A mí me da una indignación, hermanos, cuando veo hombres que debieran estar ocupados en la obra de Dios y son salames o son alfiniques espirituales. Ah, pero para presumirle a las chicas son mandados a hacer. Para ponerse de novio, ah, para eso tienen tiempo. Para invitarlas a salir, oh, para eso tienen tiempo. Para presumirle, ah, para eso tienen tiempo. Para fornicar, adulterar, para ir al cine, para ir de vacaciones, para ir al río, para ir al camporí, para ir al campamento, para ir al retiro espiritual. Pero les doy el primer lugar a esto. Pero ¿cómo tienen tiempo para las chicas y no para lo otro, hermanos? Yo me enojo porque mucha gente se pierde porque el hombre no quiere hacer eso, pero para lo demás tiene tiempo. Chicas, no se pongan de novio con hombres alfiniques espirituales. Por favor. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. Dentro de poco tiempo esas ciudades impías serán visitadas por calamidades. Y aquí, hermanos, aquí es donde yo me pongo colorado y se me sube la presión. Noten, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. ¿Te gustó o no te gustó? Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas.
de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. ¿Qué tengo que predicarle? Aquí no me dice que le vaya a predicar a Jesús. Si bien es cierto, tenemos que predicar a Cristo o no. Pero aparte de predicar a Cristo, dice que hay que anunciarle de la inminencia de estas calamidades que pronto vendrán sobre esas ciudades. O sea, yo llego a una ciudad o estoy en una ciudad, lo primero que hago es predicarle a Jesús. Y después de predicarle a Jesús le digo, che, mira, te tengo que decir algo. Van a venir calamidades inminentes sobre todas las ciudades. Por eso dice acá, hermanos, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Pero, ¿quién pone en el cumplimiento de esta obra el celo sincero que Dios requiere? ¿Quién pone? ¿Quién pone? ¿A dónde están? Yo reniego, hermanos. Por eso así tengo canas ya. Y sigue diciendo, hermanos, actualmente no se realiza ni la milésima parte de lo que debiera efectuarse en la tarea de trabajar en las ciudades y de lo que se haría si los hombres y las mujeres cumplieran cabalmente con su deber. Las hermanas también tienen que ser poderosas, tienen que ser inteligentes, tienen que tener sabiduría, inteligencia y ciencia y llevar muchas almas a Cristo y llevar también a su familia a los pies de Cristo y enseñar con ciencia la palabra de Dios. ¿Ustedes creían que los hombres nomás tienen que hacer esta obra? No, no, hermanos. Actualmente no se realiza ni la milésima parte de lo que debiera efectuarse en la tarea de trabajar en las ciudades, de lo que se haría si los hombres y las mujeres cumplieran cabalmente con su deber. Dice otra cita, ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora entregadas casi completamente a la idolatría. ¿Qué? ¿Cómo? Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi entregadas completamente a la idolatría. Entregadas a la idolatría. Por eso es que yo, basado en el conocimiento de estas cosas, es que yo espero próximamente un montón de calamidades en sucesión rápida. En sucesión rápida, los grandes acontecimientos finales serán rápidos. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los acontecimientos finales serán rápidos. Yo espero muchas cosas ahora, hermanos. Y sigue diciendo, otra cita, hermanos. Mientras considero las condiciones reinantes en las ciudades que tan manifiestamente se hallan bajo el poder de Satanás, me hago la pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? La maldad en muchas ciudades está creciendo, el crimen y la iniquidad dominan por doquiera, nuevas especies de idolatría se introducen continuamente en la sociedad. En toda nación, la mente de los hombres es atraída por la invención de alguna cosa nueva. La temeridad en los hechos y la confusión de los pensamientos aumentan en todas partes. Ciertamente las ciudades de la tierra están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Como pueblo necesitamos acelerar la obra en las ciudades. Hermano, yo no puedo ser el único que predique estas cosas. Yo me canso, hermano, de ser el único que predique esto. Ustedes también tienen que predicar, tienen que formar clases bíblicas, tienen que dar estudios bíblicos, tienen que grabarse y tienen que subirlo a internet y tienen que entregarlo y regalarlo y repartirlo y todos pueden hacerlo, hermanos. ¿Qué creen que yo no me canso? ¿Qué creen que los pocos pastores o laicos que hay en el mundo no se cansan en predicar? Me canso yo y los canso a ustedes de predicarles siempre lo mismo, hermanos. Ustedes ya están en condiciones de hacer ustedes la obra. Por eso dice acá, hermanos, como pueblo
como pueblo necesitamos acelerar la obra en las ciudades, que ha sido obstaculizada por falta de obreros, por falta de medios y por falta de espíritu de consagración. En este tiempo, el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él, pues el fin de todas las cosas se acerca. Necesitan humillar sus mentes y estar atentos a la voluntad del Señor, trabajando con fervoroso deseo en aquello que Dios ha mostrado que debe ser hecho, a fin de amonestar a las ciudades con respecto a su ruina inminente. Por último, y para no cansarlos, hermanos, vamos a Lucas, hermanos, capítulo 21. Yo les voy a dar un secretito, hermanos, que está ahí, que muchos hermanos no entienden, que si ustedes lo viven, se van a preservar ustedes y van a poder también preservar a sus familias. En Lucas capítulo 21, versículo número 34 al 36. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, dice así: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y de embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y noten, hermanos, especialmente el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el versículo 36 dice, después de que habla en singular de la venida de Cristo, hermanos, porque en el versículo 34 y 35 está hablando de la venida de Cristo, ahora en el versículo 36 cambia el relato y pluraliza. Noten cómo pluraliza. Y dice el versículo 36, velad pues orando en todo tiempo, mañana, tarde y noche, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que vendrán. Ya no habla de la venida de Cristo, sino de las señales del tiempo del fin que le anteceden a la venida de Cristo y que serán juicios de Dios sobre la tierra. O sea, de evitar. Quieren evitar las inundaciones, los terremotos, los huracanes, los vientos. ¿Quieren evitar? ¿Cómo hago para evitar? A ver, Hugo dice, ¿cómo hago para evitar? Yo no quiero morir en una inundación, en un terremoto, en un sismo, en una luz. ¿Cómo hago para evitar? Y bueno, leamos y le hagamos caso a Cristo. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie, o sea, estar vivo delante del Hijo del Hombre cuando venga sobre la tierra. Hermanos queridos, esta clase es un complemento de la otra. Es simplemente un complemento. Pero ¿saben por qué yo hice un complemento, hermanos? Porque quiero que queden claro, por favor, estén atentos, porque las catástrofes en todo el mundo, hermanos, van a ser rápidas, van a ser repentinas. De ahora en más, hermanos, se van a suceder una a otras. Nos van a marear de escuchar tantas calamidades. Y nosotros tenemos que orar para que no seamos destruidos y evitarlas, por la gracia de Dios y por la protección de Dios. ¿Queda claro o no, hermanos? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, ¿qué le parece si nos arrodillamos para terminar con una oración? Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, por favor, Señor, que ahora que se están dando estos juicios de misericordia, que la gente pueda abrir tu corazón a Dios, a ti, Señor, como el único Dios verdadero, y que pueda aceptar a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, Padre. Que las gentes que están en todos lados no se endurezcan, Señor, que tu Espíritu Santo todavía obre un poco más en aquellas personas que todavía no han tomado una decisión por ti, Señor.
quédate con nosotros, Padre, y por favor te suplicamos tu protección, que nosotros y nuestras familias podamos evitar todas estas cosas que han de venir sobre la faz de toda la tierra, y que podamos verlo a Jesús cuando venga, Señor. Padre Santo, protégenos del mal, y te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros frente a todas estas calamidades que ahora esperamos que se cumplan al pie de la letra, tanto como dice la Biblia, como dice el Espíritu de profecía. Perdónanos, bendícenos y protégenos, te lo pedimos